Hola a todos, sean bienvenidos al Historias Legendarias, el podcast donde el pasado cobra vida y los momentos que marcaron la época en nuestro deporte favorito vuelven a latir. Aquí reviviremos gestas inolvidables, contaremos historias increíbles e importantes que sucedieron en el fútbol y recordaremos a aquellas leyendas que fueron grandes en este deporte. El capítulo del día de hoy es especial, así que pónganse incómodos y sean bienvenidos al Milagro de Berna. Y el día de hoy estaremos con Bibliotecas de Fútbol con nuestros tres amigos Sebas, Dani y Ricardo, que nos acompañarán el día de hoy para revivir esta maravillosa historia de el Mundial de Suiza 54. Bueno, muchachos, antes de entrar al tema del día de hoy, quisiera saber cómo es que Suiza termina siendo la sede del Mundial y qué factores influyeron para que se tomara esta decisión y finalmente fuera elegida como sede de este Mundial del 54. Sean bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jair? Bueno, te damos la bienvenida a Biblioteca del Fútbol. Muchas gracias por este trabajo en conjunto y por ese laburo que haces con la simulación de los partidos. Vamos al Mundial de 1954. Después de la Guerra Mundial, la FIFA dio dos sedes, la de Brasil 1950 y la de Suiza 1954. La de Brasil queda para otro programa, para otras historias legendarias, y la de Suiza 1954 le tocaba a Europa. Suiza había sido un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, no había sufrido los embates de la guerra, y estaban las sedes de la FIFA precisamente ahí, nada mejor que para el 50 aniversario de la FIFA, hacerla en donde ellos tenían la sede. Además, Suiza era un país seguro, estable y central en Europa, lo que le hacía ideal para celebrar este mundial. Y otra de las particularidades de este mundial era que después de la suspensión que había sufrido Alemania en 1950, volvía a participar de esta justa mundialista. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un saludo a Jair, bienvenidos entonces a esta fusión entre Biblioteca del Fútbol y Goody Player. Bueno, hicieron la presentación al contexto histórico, año 1954, esta simulación sobre todo que está relacionada a lo que después finalmente fue el milagro alemán. Habíamos dejado, como habían dicho, el Mundial del Maracanazo de 1950, y pasamos a otro mundial histórico, el del milagro alemán, como decía, después de la forzada ausencia esta Alemania del campeonato mundial. Daniel, como habías señalado, participa de las eliminatorias tras eliminar a Noruega y a El Sarré, cuya anexión para Hitler había sido uno de los precedentes de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, antes del campeonato mundial, una eliminatoria con 13 grupos, con los países europeos, con los países de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Haití, y los países de Sudamérica, Brasil, Paraguay y Chile, y los de Asia, Corea del Sur, Japón y China, conformaron la eliminatoria. Sobresale el grupo 3 europeo, con la participación de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que en el contexto del Campeonato Británico de Selecciones, Inglaterra y Escocia ganan el derecho a la participación de la fase final, como bien dijiste, Daniel, de Suiza, que fue elegida, ¿no? Sobre todo porque ser el país neutral en lo que había quedado, ¿no? de la devastadora guerra de Europa, ¿no? en la década del 40. Bien, Seba, y continuando tu repaso, bueno, para seguir como tal ilustrando más acerca de lo que fue como tal el desarrollo de este mundial, eminente mundial que quedó para la historia, el Mundial de Suiza 54, cabe nombrar también que este mundial se desarrolló bajo un modelo único a lo largo de la historia de los mundiales. Fue el primer mundial
donde se implementó como sistema que se jugaran solamente 2 partidos en las rondas clasificatorias, pero lo hicieron bajo un sistema en el cual tanto el segundo como el tercero, si llegaban a quedar con la misma cantidad de puntos, deben ir a un partido de desempate, que sería virtualmente un tercer partido para alguno de los equipos. El primero, naturalmente, el que por ejemplo venciera los 2 partidos, caso en el grupo de Alemania fue Hungría, pasaba directamente de ronda. Y así fue justamente lo que ocurrió en el grupo de Alemania y Hungría, que compartieron juntos. Por cierto, esa es otra anécdota importante y válida de rescatar en la historia de los mundiales, y que nunca ninguno de los 2 finalistas habían compartido un grupo en primera ronda. Y así se dio. Alemania y Hungría se enfrentaron por la segunda fecha para definir prácticamente el primer clasificado de este grupo. Ricardo, mencionás el modo particular con el que se estableció el modo de desarrollo de la fase de grupos, el modo suizo, ¿no? Es conocido desde la historia en la manera que se desarrollaron los grupos. Lo que hay que decir que esa manera caprichosa lo que buscó asegurarse la parte económica, que el primero y el segundo, los 2 más destacados de cada grupo, no se crucen, porque la idea era que ellos 2 pasen a la siguiente fase. También se designó que no haya cambios en los partidos. Otra cuestión importante de este campeonato mundial, que es que la televisión entra a la Copa en la fase decisiva de esta Copa Mundial, que se inicia el 16 de junio de 1954 en 3 ciudades diferentes, Lausana, Zúrich y Basilea, aunque el encuentro del grupo 1 entre Francia y Yugoslavia le cupo el honor por cuestiones de horarios, ¿no?, de ser el match inaugural de la competición, ¿sí? El primero televisado, este partido que fue el primer acontecimiento de la Copa Mundial, como dijimos que lo transmitieron por televisión. Para entrar en contexto, cómo se inicia esto, unos meses antes del inicio de la fase final de Suiza, 8 países europeos, paso a mencionarlos: Inglaterra, Francia, Alemania Federal, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda y Suiza, se juntaron para ofrecer conjuntamente en directo 3 importantes sucesos que se iban a producir entre junio y julio de 1954, como fue una entrevista con el Papa Pío XII, la salida de la carrera automovilística de las 24 horas de Le Mans y 9 partidos de la Copa del Mundo. Así se inicia esta cuestión que tiene que ver con la televisión, que bueno, meses más tarde se iba a llevar esta práctica bajo el nombre de Eurovisión, que iba a ser la encargada, ¿no? Sebas tocó uno de los temas que son más interesantes de este evento, y fue el del estado de Sarre. Sarre participó en estas eliminatorias al Mundial de Suiza 54, pero era una parte de Alemania, era un estado de Alemania que pues se separó tras la Guerra Mundial y fue inicialmente un protectorado de Francia. Debido pues a la presión política de Francia para obtener ese territorio a favor francés, Francia tuvo ya la necesidad de garantizar así la seguridad de este estado al ganarle el pulso a Alemania. Entonces quisiéramos saber, ¿solo jugó las eliminatorias al Mundial de Suiza 54 o ya venía desde mucho antes? El protectorado de Sarre tuvo una participación deportiva de apenas 4 o 5 años. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en 4 partes, ocupadas por los aliados, por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. El protectorado de Sarre estuvo ocupado por Francia y solo participó en fútbol en las eliminatorias para el Mundial de 1954. Ocupó un triangular con Noruega y la Alemania Occidental. Le gana un partido a Noruega, empata un partido con Noruega, pierde los 2 partidos con Alemania, no clasifica. También participó, no el fútbol, pero sí la delegación de Sarre en Helsinki, en las Olimpiadas, y es todo lo que hay. Después este protectorado quedaría anexado como un estado más de Alemania, y bueno, sus futbolistas serían parte de la selección alemana de fútbol. Dani, solo agregar a lo que mencionás,
en la eliminatoria que comprende a Alemania, Noruega y el Sarre. Y el Sarre es esta última cuya anexión por parte de Hitler había sido uno de los precedentes de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto es que se da esta participación. La selección argentina ya llevaba 2 ediciones del Mundial sin participar. Estamos hablando de Francia 38 y Brasil 50, y este iba a ser su tercer Mundial sin participar. ¿Qué factores políticos o deportivos influyeron para que el albiceleste no participara en este Mundial de Suiza 54? Hablábamos de eliminatorias antes del Campeonato Mundial, 2 ausencias importantes, como venía ocurriendo en los mundiales anteriores, 38, 50 y ahora se repite en el 54. Había ocurrido en los sudamericanos del 39 y del 53. La selección argentina no se presenta por cuestiones internas políticas, sí, en el fútbol, además de las diferencias con FIFA por diferentes cuestiones respecto a las localías de organizaciones de las Copas del Mundo. Bueno, que serán temas que tocaremos en otro momento, pero la cuestión es que la selección argentina suma el tercer mundial sin ausencia para Suiza 1954. Como decís, Seba, Argentina no participa de los mundiales desde el 38, el 50 y el 54, pero ya para el Mundial de 1954 decide enviar a Stabile, al técnico, como observador, pensando en participar en Suecia del 58, y será para otro Mundial el desastre de Suecia de la selección argentina. Con Uruguay clasificado como campeón vigente, Colombia excluida por las irregularidades con su liga, las contrataciones y demás, quedan 3 equipos para disputar un lugar: Brasil, Paraguay y Chile. Brasil clasifica ganando los 4 partidos, recibe un solo gol en contra y clasifica holgadamente por Sudamérica. Bueno, volviendo un poco al tema de las eliminatorias al Mundial, hubo también un episodio muy particular en la fase de grupos, pues por las clasificatorias al Mundial, el caso de Turquía y el sorteo que decidió su clasificación, dejando a una selección de España que era muy potente y que probablemente pudo haber peleado por el título de este campeonato mundial. ¿Qué pasó exactamente y por qué fue tan inusual este evento que le dio la clasificación a la selección de Turquía a este Mundial de 1954? Otra cuestión también importante, sí, otra ausencia, es la de España, que tenía en su fila a Kubala, al gran jugador húngaro. El primer partido contra Turquía en la eliminatoria en el Bernabéu, España gana 4-1. A Turquía en el partido de vuelta en Estambul, Turquía lo derrota a España 1-0. La reglamentación no diferenciaba el gol average o el gol de diferencia, por lo que cada selección tenía 3 puntos y debieron definir a un tercer partido. En ese tercer partido igualan 1-1, van a tiempos suplementarios, no se sacan diferencia, y ese mismo día, ya que lo establecía la reglamentación, se debió definir el cupo para la Copa Mundial a través de un sorteo. Sí, en ese sorteo, que lo saca un niño italiano, tenemos fotos de esa cuestión, pero bueno, será para otra historia esa cuestión. Pero en definitiva, este pequeño niño italiano saca la bolilla o el papel. En aquel momento no eran bolillas, sino que eran papeles con el nombre de Turquía. Bueno, y así es como aquella gran selección española queda fuera de este certamen. Y sí, y como contaste el dato de color de la clasificación de Turquía, podemos agregar que Hungría se clasifica sin jugar sus partidos, ya que Polonia y Países Bajos se retiraron. Esto por Europa, ¿no? Otro dato de color es que para los países que conforman el Reino Unido había una clasificación especial en el campeonato que ellos jugaban entre ellos. Clasificaron 2, Inglaterra y Escocia, y quedando afuera Irlanda del Norte y Gales. Quedando entonces clasificados Brasil y Uruguay por Sudamérica,
México por Centro y Norteamérica, Corea del Sur por Asia, y por Europa, Alemania Federal, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Escocia, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, Yugoslavia, Turquía y la anfitriona Suiza. Y bueno, teniendo ya todos los detalles de las clasificatorias a este grandísimo mundial, pues ahora queremos saber cuál fue el camino de Hungría y Alemania para llegar a la grandísima final que se jugó allí en la ciudad de Berna. Señores, entonces empezamos a recapitular lo que ha sido como tal el camino previo de estas selecciones rumbo a la final del Mundial de 1954. Un Mundial de 1954 que marcó un hito extraordinario por la inmensa cantidad de goles que se anotaron en promedio por cada partido. Lo que además nos indica que muchas selecciones, por así decirlo, eran abrumadoramente superiores a las demás, y gran contribución de esto llevó a cabo o tuvo Hungría, que lleva como naturalmente el gran candidato a ganar el torneo, y lo fue demostrando instancia por instancia hasta llegar a la final. Veremos así que en la primera ronda, y creo que de manera única y excepcional, se enfrentaron las dos selecciones que a posteriori jugarían el partido determinante: Hungría y Alemania. Hungría, por un lado, tendría que enfrentar en la primera fecha a Corea del Sur, una selección que naturalmente era debutante en los mundiales, que todavía tenía un desarrollo futbolístico, y todo esto fue aprovechado por el equipo de Ferenc Puskás compañía, quien no tuvo compasión y marcó un récord para ese momento de un marcador de 9-0, realmente amplio, contundente, pero muy diciente para los niveles que presentaban en ese momento ambas selecciones. Y por otro lado, Alemania, teniendo que verse las caras con su similar de Turquía, derrotó 4-1 a los turcos. Se pusieron arriba momentáneamente con Hungría en la primera fecha. Pero posterior a eso, tuvieron que verse las caras tanto Hungría como Alemania, un partido que puede, digamos, resultar anecdótico a la postre, sabiendo que después se verían en la final y que el marcador sería muy diferente. Pero lo cierto es que Hungría derrotó a Alemania también con un marcador sumamente abrumador y contundente, por 8-3. Mucho de esto piensan que todas las personas que estuvieron cerca del círculo del técnico, que se debió al hecho de que Alemania optó por jugar con varios jugadores que desde la disposición, desde la consideración del técnico, eran suplentes, lo que de cierta manera afectó justamente el rendimiento en ese partido y evocó que Hungría se hiciera realmente otra fiesta en cuanto a goles y terminara por sellar su clasificación directa en ese grupo. Por otro lado, pues Turquía, que todavía no había dicho su última palabra en el Mundial, se vio las caras contra Corea del Sur y lo derrotó por un marcador también supremamente holgado de 7-0. Esto provocó, según el sistema y el modelo en aquel tiempo, que tanto Alemania como Turquía tuvieran que verse las caras en un partido de desempate para definir el segundo clasificado del grupo. Y así fue. Ya como ustedes adivinarán, Alemania venció por también un marcador extenso a los turcos, 7-2, y clasificó directamente a la segunda fase del torneo. Una segunda fase del torneo nuevamente iba a tener un matiz muy interesante, porque Hungría iba a tener que enfrentar nada más ni menos que a Brasil. La vilipendiada Brasil, que buscando, digamos, restaurar un poco su honor, buscando renovarse también en sí misma, quería dejar atrás el trago amargo que sufrió, que padeció con la derrota del Maracanazo en 1950, y medirse contra esta Hungría que, como lo habíamos dicho, era la principal candidata al título, pero que no se descartaba para nada que pudiera tropezar con otra selección poderosa como podía ser Brasil o Uruguay. Pero lo cierto es que el marcador después y lo que fue el partido mostró nuevamente el poderío y la supremacía que uno podía presumir que iba a tener Hungría en la cancha. Fue así, 4-2. Los húngaros padecieron con un partido que fue de más friccionado, pero que tuvo muchos momentos de violencia, de rudeza intensa, y todo esto desembocó en una peleas, en reyertas en la cancha, que después la prensa utilizó para renombrar todo el capítulo de lo que fue estos cuartos de final Hungría contra Brasil como la gran batalla de Berna,
Por otro lado, Alemania, también en cuartos de final, tuvo que enfrentar a Yugoslavia, a quien venció por 2-0. Era un partido, digamos, sobrio, en el cual los alemanes nuevamente tratando de superar esos mitos, tratando de superar, digamos, esas limitaciones impuestas, siendo un equipo del cual la prensa y la afición no creía mucho hasta dónde podía llegar. Pues lo cierto es que venció un equipo duro como el yugoslavo, con gran contundencia, gran categoría, y con ello avanzó a las semifinales del torneo. En las semis, Alemania tuvo que verse después las caras con Austria, el bautizado Wunderteam, el equipo de Hugo Meils, que también era de los grandes favoritos también a dar el gran golpe en la Copa del Mundo, pero aquí sí desafiando de pronto todos los pronósticos, desafiando las convenciones. Alemania derrotó por un marcador de 6-1 al equipo austriaco. Un marcador que la verdad sería un poquito resonante, escandaloso, pero que mostraba que Alemania en realidad sí estaba para grandes cosas. Y en comparativa a Hungría, pues vemos que los húngaros tampoco padecieron mucho, pero sí enfrentaron a un rival de pronto de mayor quilates y que además tenía la distinción de ser en ese momento el vigente campeón del mundo. Y hablamos nada más ni menos de Uruguay, que llegó también envalentonada a esta semifinal, pensando que podía derrocar lo que hasta ese momento parecía imposible, que era justamente la gran calidad exhibida por Hungría en aquellos años. Fue un marcador finalmente de 4-2, al menos los uruguayos, apelando a un fútbol vertical agresivo, pudieron, por así decirlo, competir y reñirle hasta en ciertos tramos del juego a Hungría, pero nuevamente la realidad del marcador mostró que los húngaros realmente parecían imbatibles. Fue así que entonces la final terminó desembocando en un enfrentamiento reiterado entre alemanes y húngaros por conocer y finalmente descifrar quién iba a ser el nuevo dueño del cetro del fútbol mundial en la final en Berna. Hungría contra Alemania. Alemania contra Hungría. Claro, ahí como nos comentaba Ricardo, los dos cabezas de serie de los grupos no se enfrentaban entre sí, jugaban contra los otros dos. La particularidad de los partidos, que si terminaban empatados en los 90 minutos, se jugaban dos alargues de 15 minutos. Y si ahí no había ganador, ahí recién se daba por empatado el partido. Esto en fase de grupos. Si hablamos de favoritos, bueno, todos los equipos presentes en ese campeonato mundial vivían a la sombra de los magiares. Parecía un torneo para luchar por el segundo lugar, porque nadie dudaba que el título sería para Hungría, que además se ahorró la disputa de la fase de clasificación, ya que Polonia, su contrincante para obtener el pasaje a Suiza, prefirió retirarse antes de recibir una nueva paliza. Los más serios rivales húngaros eran los vigentes campeones uruguayos, que no sabían lo que era perder un partido en la competencia mundialista, y llevaron a Suiza un equipo tan fuerte como el que había conquistado el título 4 años antes, Obdulio Varela, entre otros, el defensa Andrade, Míguez, el Chiafino. Bueno, también ya figuraba Roque Máspoli, el portero. José Emilio Santamaría también, que luego fue nacionalizado español. Bueno, después del desdichado maracanazo, Brasil fue con un equipo tan renovado que hasta el uniforme fue distinto, que no es un dato menor. Tras ese concurso se resolvió que la camiseta iba a ser amarilla con ribetes verdes, que sustituye a la blanca, que era la habitual de la selección brasileña hasta entonces. Ese Brasil contaba ya con jugadores de gran jerarquía, jóvenes todavía, como Djalma y Nilton Santos, del mismo apellido, pero que no eran hermanos. Después estaba Inglaterra, que no albergaba una gran esperanza para el título, pero que sí confiaban con hacer un mejor papel que en el Mundial anterior. ¿Qué más tenemos? Alemania, ¿qué podemos decir de Alemania? Que no
a priori no tenía un gran equipo, de hecho no había sido considerado como cabeza de serie. En su lugar lo habían puesto a Turquía. Sí, así es, Seba. Sin duda todos apostaban a que Hungría iba a ser el ganador del Mundial. Venía con una racha de 30 partidos invictos, con una delantera tremenda, Idekuti, Puskás, Koksi, Sibor. Venía de ser campeón en Helsinki en los Juegos Olímpicos en 1952, venciendo a Yugoslavia, que por ahí podría hacerle partido a Hungría. Sin duda era la selección candidata a ganar el Mundial. Austria podía enfrentársele, Uruguay, el actual campeón, el campeón vigente, que hacía su primer viaje mundialista. No había participado de los mundiales que se habían jugado en Europa anteriormente, antes de la guerra, si bien sí había participado de las ediciones olímpicas, que las había ganado en el 24 y en el 28, ¿no? Sin Suecia y España, que habían llegado a la final en el Mundial de 1950, junto a Uruguay y Brasil. Recordemos que fue una final en fase de grupos. Sin duda el candidato era Hungría. Bien, muchachos, ahora sí adentrándonos a lo que fue la serie de incidencias que marcaron y definieron para la historia lo que fue como tal el Gran Milagro de Berna, una denominación que creo que no se queda corta y está totalmente a la altura de lo que por significado y grandiosidad representó esta gran final en 1954, jugada en la capital suiza, Alemania contra Hungría, Hungría contra Alemania. Dos rivales que ya se habían conocido, ya se habían visto las caras en la fase de grupos de este mundial y que de nueva cuenta se iban a enfrentar en una final que muchos anticipaban prácticamente predecible y con un ganador fijo. Y es que el equipo de Seves lucía imparable, lucía imbatible e indomable para cualquier contrincante que se le pusiera encima. Habíamos repasado ya el camino a la gran final de los dos equipos y Hungría venía tanto como un récord de puntos, habiendo ganado todos sus encuentros, como con un récord de goles. Tenía el goleador del torneo, en ese momento el gran Sándor Kocsis, tenía nada más ni menos que a la figura fulgurante de Ferenc Puskás. Cañoncito pum pum que haría presente también en esta final, así que vamos a repasar lo que fueron las principales incidencias, los goles, las actuaciones, los momentos más descollantes y determinantes para que se terminara de resolver lo que fue el Gran Milagro de Berna. Y nos vamos ya allí al 4 de julio de 1954 en el Vandarp Stadium, en donde el cielo estaba cubierto de nubes grises que pues amenazaban con lluvia y no tardaron en cumplir con esa promesa. Poco antes del partido empezó a llover. No era una tormenta muy fuerte, pero sí una lluvia constante, en donde el césped del estadio pues se volvía pesado y resbaladizo para jugar aquel partido. Aún así, en el estadio tenía una capacidad de 60,000 personas y estaba a reventar. Las tribunas vibraban con cánticos, gritos, nervios por parte de los húngaros que, pues como ustedes lo decían anteriormente, pues llegaban prácticamente siendo un equipo invencible, muy superior a lo que había demostrado en aquella fase de grupos frente a los alemanes, mientras que la hinchada alemana, los que viajaron a ese momento, pues iban con alguna esperanza más de corazón que pues con la mente. Ya la mente les decía que prácticamente era imposible ganarle a ese equipo húngaro, pero su corazón les decía que podían llegar a ser campeones del mundo. Y pues bueno, este era el ambiente que se vivía en este estadio. Hablando de otros, tomando el tema del clima, como decía, el césped del estadio se volvió pesado, resbaladizo, y pues algunos decían que esta lluvia fue aliada de los alemanes. ¿Nos pueden contar por qué razón o qué factores nos dan a entender que fue la lluvia aliada de los alemanes? El clima favorece a la lluvia, la cancha embarrada favorece a los alemanes porque tenían un fútbol más físico. Los húngaros tenían un juego
más técnico. Y para un juego más técnico no le servía esa cancha pesada, embarrada, mojada. Necesitaban una cancha en mejores condiciones. Que si bien esa cancha estaba en buenas condiciones, tenía un buen drenaje, la lluvia fue mucho. Entonces ahí favoreció al fútbol más corporal, al juego más físico que tenía Alemania. Daniel, sí, coincido plenamente contigo. Y solo que agregar que aquello fue el comienzo de lo que después fue históricamente la selección alemana de fútbol. Desde lo físico no hay que, o no había que quedarse tranquilo. El equipo rival no se podía quedar tranquilo porque bien está que te iba a dar vuelta al partido o te iba a jugar y dejando todo hasta el último minuto. Uno de los ejemplos es en el Mundial de 1986, donde la selección argentina iba ganando 2-0, se lo empatan 2-2, y bueno, todos sabemos lo que ocurrió finalmente, pero creo que ese partido en sí fue una demostración de lo que después, repito, la selección alemana sería a través de la historia. Bueno, y ahora vamos a tratar el tema de cómo iban vestidos los dos equipos en aquella final. Alemania Occidental iba con su particular camiseta blanca, con un cuello redondo en color negro y el escudo del águila alemana en el pecho en el lado izquierdo. El pantalón corto era negro, medias negras con detalles blancos y sus botines característicos que ahorita más adelante vamos a hablar de ellos. Hungría iba de camiseta de color rojo oscura, estilo granate, con el cuello en V en color blanco. Los pantalones cortos eran blancos y medias verde oscuros y su escudo característico en el centro del pecho. Recordemos que este uniforme reflejaba el orgullo de los magiares mágicos que hasta entonces eran considerados invencibles en el fútbol. Bueno, pues al inicio del partido, pues la supremacía de los húngaros era notoria. Y pues el nivel demostrado en el campo nos daba a entender la diferencia que habían entre estos dos equipos. De hecho, Hungría pega primero, a los 6 minutos hace 2 goles y pues de ahí para adelante el partido se pone pues como todo el mundo lo pintaba. Nos pueden contar quiénes hicieron los goles y cómo influyó psicológicamente hablando para los alemanes. Ya en el transcurso, en el desarrollo del partido, los primeros minutos transcurren según lo previsto. A los 6 minutos le llega un balón a Puska que estaba desmarcado y bate al portero alemán Turek con su pierna izquierda, la del tobillo hinchado que decíamos. Pero bueno, esa fue su única contribución en los 90 minutos. Momento después, una falta de entendimiento entre el portero alemán Turek y uno de sus defensas. Le dejó el balón a Coxis, a los pies de Coxis, que gambeteó el guardameta y bueno, y consiguió el segundo gol. Hasta ahí la cosa pintaba peor de lo que se esperaba para los alemanes y llevaba miras de acabar como el primer encuentro entre ellos, como la goleada en zona de grupos. Bueno, debido también al tema del clima, esa lluvia hostil que estaba cayendo sobre el terreno de juego, los alemanes tenían un arma secreta y era justamente sus botines. Los botines de los alemanes, que eran patrocinados por Adidas, tenían un aspecto curioso y es el tema de los taches, como le decimos aquí, o de los tacos, que eran intercambiables. Entonces los alemanes, antes de iniciar el segundo tiempo, se intercambian esos taches o los tacos y pues de ahí para adelante todo fue distinto. Para los alemanes se les fue más fácil jugar en el terreno de juego, como lo decíamos, que era resbaladizo y pues lleno de lodo hasta donde no más poder, ya que la lluvia era intensa. ¿Qué nos pueden añadir o contar sobre los botines de los alemanes? Bueno, Jair, sí, los botines son una historia particular dentro del milagro de Berna. Para esto tenemos que ir antes de la guerra. Los hermanos Rudolf y Adi Dassler tenían una fábrica que hacían las botas deportivas, las zapatillas deportivas que se utilizaban.
y tenían un gran contrato donde proveían de esto para la juventud hitleriana. Algunos dicen que los dos eran partícipes del régimen nazi, otros dicen que Rudolf estaba más vinculado y Adi no, depende del historiador que uno consulte, ¿no? Estalla la guerra, Rudolf se va a combate en Polonia, en el frente con Polonia, y Adi se queda trabajando en la empresa. Una empresa que, por órdenes del gobierno nazi, deja de fabricar estos artículos deportivos y empieza a fabricar artículos para la guerra, ¿no? Las botas que usaban los soldados, etc. Una vez terminada la guerra, uno de los hermanos estuvo en un campo de detención de los aliados, el otro ambos fueron juzgados. Adi se enfrentaba a una pena de 10 años que fue bajando a 2 o 3 años. Lo cierto es que los hermanos ya después de la guerra se enemistan, se separan. Adi funda Adidas y Rudolf funda Puma. Se reparten los empleados, la mayoría quedó con Adi, se divide la ciudad donde estaban, ¿no? Es como que tomás partido por ellos. ¿Y a qué voy con esto? El director técnico de Alemania, Sepp Hermacher, va primero con Rudolf y le pide que haga unos botines con tapones intercambiables, ¿no? Para poder utilizar estos tapones de madera en caso de lluvia o de acuerdo al largo, al alto del césped, tener los botines intercambiables. Rudolf no la ve y después va con Adi, y Adi sí, encantado lo hace. Y Alemania, pudiendo cambiar los tapones de los botines, usando estos botines de madera, intercambiables de madera, que los utilizó y estos hacían más pie en ese césped mojado, embarrado por la lluvia. Así que la lluvia fue principalmente influyente en este resultado, y los botines también. Como a veces estas situaciones externas pueden dar vuelta a un resultado. Y hablando de hermanos, los hermanos Fritz y Otmar Walter fueron los primeros hermanos en ganar una Copa del Mundo. No fueron los primeros en jugarlos. En 1930 los hermanos Evaristo habían jugado la final para Argentina. Pero estos hermanos fueron los primeros en ganar la Copa del Mundo y fueron los primeros en marcar goles en un mismo partido. Creo que fue en la semifinal de este mundial. Dani, ahí quería hacer una pausa, teniendo en cuenta lo que habías mencionado recién sobre la incidencia del clima y estos botines nuevos y novedosos para la época, con tapones intercambiables que utilizaron los alemanes en la final, que evidentemente fueron fundamentales también, ¿no? Fueron para el resultado, teniendo en cuenta que días antes se habían cruzado en la zona de grupos y los húngaros habían goleado 8-3 en condiciones totalmente diferentes. En ese partido 8-3 que menciono, con la victoria húngara, es donde Puskás se lesiona. Eso le impide jugar los cuartos de final y las semifinales ante los sudamericanos, ante Brasil y Uruguay, respectivamente. El regreso al equipo en el partido de la final ante Alemania parecía garantizar el título, decían. Sin embargo, fue determinante para perderlo. El capitán tenía el tobillo maltrecho y en la práctica Hungría jugó todo el partido con un jugador menos, en lo que fue el partido a nivel físico más duro para los magiares. El mejor futbolista del mundo en aquel momento, Ferenc Puskás, dejaba de serlo si estaba lesionado, y así fue. Bueno, la cuestión es que él se había empeñado en querer levantar la Copa del Mundo,
y decidió jugar ese partido. Y ni el técnico Gustav Seves se atrevió a impedirlo. La cosa es que ya al iniciar el segundo tiempo, los húngaros empezaron a sentir cansancio en sus piernas. Los alemanes físicamente estaban intactos. Ellos lograron nivelar esa balanza respecto a la calidad futbolística, táctica y técnica que tenían los húngaros de superioridad con esa cuestión física. Hasta diría yo que según cuentan las crónicas, hasta fue esa cuestión física supera las posibilidades húngaras. Tal es así que ellos fueron acusados de jugar esa final dopados. Pero la cuestión es que en ese segundo tiempo los alemanes se libraron de una lluvia de goles gracias a su portero Turek, tiros en el palo, bueno, pasó de todo. Y Alemania pudo mantener el empate en 2. La cuestión es que faltando 7 minutos, con un gran gol de Rahn, cuyo disparo raso y esquinado, resulta que Alemania, en lo impensado, pasa a ganar el partido 3-2. La cuestión es que sigue el partido, no había nada decidido, ni mucho menos, pero bueno, menos tratándose de Hungría. La cuestión es que Turek lo paró todo, y todo lo que encontraba y lo que no encontraba también. Una actuación formidable del arquero alemán, y también creo que nos cabe resaltar, ¿no? Más allá de lo que fue el milagro alemán, creo que el arquero tuvo mucho que ver también. Y más allá de todas las cuestiones que estuvimos hablando, de los factores externos futbolísticos, creo que este arquero se merece, en este programa que estamos haciendo, en este homenaje, se merece un reconocimiento. Ahí bien, sí, Seba, también Austria y Yugoslavia eran equipos sólidos. Recordemos que en esa época el fútbol en Europa lo dominaban bastante los equipos del este. Yugoslavia había salido subcampeona de las Olimpiadas del Helsinki, la había eliminado a la propia Alemania. Austria, si bien ya no era el equipo de preguerra, seguía teniendo un equipo sólido y lo tendría durante algún tiempo más. Pero sin dudas podríamos no pensar el cansancio, el campo de juego, la estrategia alemana. Cambió totalmente el equipo al que había enfrentado Hungría, los botines, cuántas variables, ¿no? que cambiaron el pronóstico de todos. Se hablaba que los equipos llegaron a nivel físico totalmente desnivelados, porque, como decía antes, Hungría tiene que enfrentar a los dos equipos sudamericanos, que eran los rivales directos de Hungría, que eran los que le podían hacer frente, tanto Brasil como Uruguay. En cambio, Alemania llega a esa final tuvo otro camino con Yugoslavia y con Austria. Eso también se lo puso en la balanza en aquel momento, después de lo que fue la sorpresiva victoria alemana. Se dice que solo algunos locos podían haber apostado un franco al menos para la victoria alemana. Lo que sí se cuenta, leyendo algunos historiadores, y en aquel momento, ante la algarabía y la alegría de esa victoria final alemana impensada, lo que fue el milagro alemán, también como se lo conoció, es que ese día es cuando realmente se funda el verdadero Estado alemán, el nuevo Estado alemán, a partir de esa victoria donde el país realmente festejó ese campeonato mundial inolvidable. Sí, todo esto se habló y son especulaciones. Se habla de esto, que el técnico de Alemania, como ya se veía menos que Hungría, fue
una cuestión táctica de cambiar los jugadores y definir con Turquía el pase a la siguiente fase. Después el tema de los cruces también se habló. A priori, evidentemente, se decía en aquel momento que los uruguayos y los brasileños le podían hacer más fuerza a Hungría que los mismos europeos. Es cierto lo de Yugoslavia, Daniel, que había llegado a la final. Por lo leído, bueno, Austria ya no era la misma Austria del Burden Team de los años 30. Era un buen equipo, pero no era aquel equipo. En la semifinal creo que 6-1 le gana Alemania a Austria. Pero sí, evidentemente los mejores equipos europeos era Hungría, evidentemente por lejos, porque ya hacía mucho tiempo que no perdía. Es más, pierde recién en la final, así que llegó a 30 y pico de partidos invicto. Perdió el partido que no tenía que perder, pero por lo visto los equipos que le podían hacer más frente a los húngaros eran los sudamericanos. Incluso, bueno, fueron 2 partidos, según cuentan las crónicas, fueron 2 partidos terribles, y eso lo pagan la final. Evidentemente, lo de Alemania, sí, obviamente que no eran rivales fáciles. Por lo que se dice, en la comparación, los húngaros llegaron más cansados. Para seguir destacando y reseñando algunas de las jugadas supremamente importantes y determinantes que dejó esta gran final entre Alemania y Hungría en 1954, vale la pena también señalar lo que fue ese gol anulado a Ferenc Puskás en los minutos finales del partido. Una jugada rasante que recibió de parte de su compañero Zoltán Csibor por derecha, y al recibir enganchó dentro del área para luego soltar un gran remate que terminó en gol, pero que fue invalidado por parte del juez de línea galés y luego convalidado por el mismo juez central inglés apellido Lynn. Esto naturalmente pues significó que Alemania siguiera adelante en el marcador y pudiera sostener a la postre este resultado de cara al final del partido. Esto, a juicio de muchos analistas, especialistas, historiadores, personas que revisaron con lupa después las imágenes un poco difusas, carentes de nitidez que había en ese tiempo, llegaron casi que al consenso de que el gol en realidad sí era legítimo y que el juez galés realmente pues se precipitó, tomó una decisión completamente errónea, porque Ferenc Puskás en realidad no estaba en posición ilegal, y esto permitió que pues Alemania consolidara y terminara por redondear ese marcador a favor para consagrarse en un partido que a la postre también sería considerado por muchos como la gran gesta en la historia de los mundiales. Pero así fue, y creo que no podemos ahora borrar la historia ni modificarla, sino simplemente cuestionarnos si ese posible tanto, ese hipotético tanto, hubiese cambiado todo el devenir del encuentro. Lo cierto, sí, es que Hungría se veía mejor en el marcador, estaba volcada en ataque, se encontraba de pronto en mejor estado físico, una Alemania que ya estaba aguantando, un poco mermado físicamente. Sí, vale dentro de la suposición anotar que hubiese sido muy probable que Hungría con ese tanto, por lo menos forzando el alargue con ese empate, hubiese podido voltear de pronto la historia. Pero el fútbol, la vida y la misma historia es caprichosa, y Alemania fue campeona del mundo derrotando a Hungría 3-2. Qué partido simulado, ¿no? Con un arquero alemán también determinante, de gran actuación durante los 120 minutos. Nos queda esa pregunta que quedaba flotando, que nos contaba Ricardo, del gol anulado a Puskás. ¿Qué hubiera pasado, no? Si convalidaban ese gol. La manera de juego, ¿no? De esto lúdico que le agregamos a este programa. Tenemos esta simulación, si bien terminó 0-0, los 90 minutos nos da un alargue, y en un alargue donde también el arquero alemán se hace figura y mantiene el 0 en su valla. ¿Hubiesen ido a penales? No recuerdo la reglamentación, porque los penales vienen más tarde. Si hubiese jugado otro partido y si hubiesen ido a penales, si hubiesen tenido la mala puntería que tienen acá en este juego que planteamos, y no hubiese habido milagro de Berna, ¿qué hubiese pasado con Alemania, con la selección alemana, si no ganaba ese partido?
y hasta dónde hubiese llegado Hungría. Aunque después tendríamos la revolución húngara y el despliegue de sus jugadores 2 años después. Así que son esas preguntas que nos dejan. Si hubiese jugado otro partido, y otro partido quizás en otro campo de juego. Pero bueno, la simulación nuestra da que no, a modo de juego, a modo de entretenimiento, que si Puskás hacía el gol, o lo hizo si se lo convalidaban, que según relatos de época y en los videos no se ve adelantado, no hubiese habido un milagro de Berna. Ya para concretar con lo que dijo Dani, es verdad. ¿Qué hubiese pasado si a Freddy Puskás no le hubieran anulado ese gol? En el minuto 88 faltaba muy poquito y yo creo que si hubieran ido a los alargues, ya era muy improbable que Alemania o pues la misma Hungría tuviera chances de desempatar ese partido, y si hubieran ido tal vez a unos tiempos extra, y ahí tal vez se hubiese dado este escenario que estamos hoy recordando, pero viendo el cansancio de los húngaros y bueno, y tal vez pues la ventaja entre comillas que tenía Alemania sobre los húngaros se hubiera dado en este tiempo, pero si no se hubiese dado, no hubiese existido este milagro Berna. Nos deja también con incógnitas, como lo acabas de decir, Dani, cómo hubiese sido con la selección alemana, qué hubiese pasado, cómo hubiese sido su conformación, y también al tema político, ya que Alemania, como lo hemos pronunciado anteriormente, venía de la guerra y estaba tocada por este ámbito. Yo creo que este título debió haber sido muy influyente sobre las relaciones y el estado anímico de todo el país para poder regenerarse, de recuperarse de esta guerra, como les digo. Y si no hubiese sido así, ¿qué hubiese pasado en realidad? Bueno, estas son incógnitas que nos quedarán para capítulos futuros. Por el momento el tiempo se nos ha acabado, pero no se preocupen, amigos, que vendrán más historias de este deporte tan maravilloso, y volveremos en un próximo capítulo. Bueno, amigos de Biblioteca del Fútbol y de Gary Player, esperamos que les haya gustado este repaso del milagro de Berna. Fuimos por un repaso por todas estas variantes de este campeonato. Esperemos que les haya gustado, que se suscriban a ambos canales y que nos sigan en el próximo Historias Legendarias. Muchas gracias, Jair, Seba, Ricardo, por haber sido parte de este proyecto. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao, chao.